Gracias por continuar con nosotros. Estamos a unos minutos de iniciar con la transmisión de este encuentro entre los aspirantes a la alcaldía de Gustavo Amadero. Continúo platicando con Guillermo Torres Quirós. Estábamos hablando entonces de transparencia y rendición de cuentas. Ya hablamos de seguridad. Me gustaría que tocáramos el tema de la movilidad, otro de los problemas más grandes de esta demarcación. Efectivamente, hay que recordar que Gustavo Amadero, por ser límite con el Estado de México, tiene la presencia de camiones, de autobuses, digamos, del Estado de México, que algunos de ellos no cumplen los requisitos ambientales que hay en la Ciudad de México. Tenemos el paradero de Indios Verdes, que nunca, por más que se han querido hacer esfuerzos de ponerle orden, es imposible, la combinación ambulantaje, los propios transportes. Y hay lugares donde es difícil el acceso. Por ejemplo, la parte de Cuautepec, que se abarcan más de 200,000 habitantes de la demarcación, les cuesta trabajo porque solamente tienen una vía de entrada y 2 vías de salida. A esto hay que encontrar que por la gran extensión de la delegación hay avenidas que son sumamente importantes, como por ejemplo es el circuito, por ejemplo lo que es Éuskaro, el eje 2 Norte, que a veces cumplen, se saturan, y es efectivamente por la falta de vialidades. No estuvo diseñada desde un principio esta futura alcaldía como un lugar de fácil acceso. Hay una oportunidad de oro, hay metro, hay metrobús, hay tanto la línea 1, la línea 7, la línea 6 del metrobús tienen vida propia ahí. Creo que hay que utilizar más el transporte ecológico, la bicicleta, faltan más vías para trabajar esa parte. ¿Cuál sería esta oportunidad de oro? ¿Qué podríamos escuchar para que los candidatos hoy ganen el voto de los ciudadanos? Pues mira, yo creo que esta parte que decía, ¿no? El transporte de bicicleta, el transporte ecológico, a lo mejor hacer estrategias, hay zonas escolares también, eso también provoca a veces un entrampe en el tema del transporte, pues a lo mejor hacer estrategias con las propias escuelas para que el transporte sea más amigable y no tengamos nosotros ese tipo de complicaciones, ¿no? A lo mejor habría que crear también algunas vías extras en algunos puntos, habilitar otras y darle mayor sentido a la propia movilidad que existe de forma natural, ¿no? A lo mejor hay vías que hay que cambiarlas, hacerlas reversibles en algunas horas del día. Ahora, en cuanto a desarrollo sustentable, esta demarcación, posee algunas áreas verdes también importantes. ¿Qué se hablará al respecto? ¿Se tocará este tema? ¿Tú crees que escuchemos algunas propuestas? Yo creo que propuestas? Escucharemos hablar que el segundo pulmón de la Ciudad de México, que es el Bosque de Aragón, con el propio zoológico, que es un centro turístico, recreativo, la Sierra de Guadalupe, que tiene una importancia, que también ha tenido un deterioro importante y que también es parte simbólica de la zona, tiene que tratarse, ¿no? Hay algunos parques también emblemáticos que a veces pareciera que no se les da el cuidado que se les debería de dar, a lo mejor crear más parques bolsillo en algunos puntos. Es un tema importante el medio ambiente, el paso del Gran Canal también afecta a la ciudadanía. Entonces, es una oportunidad también para que los candidatos nos digan cómo resolver esta problemática de medio ambiente, de desarrollo sustentable y cómo hacer copartícipe a la ciudadanía. Eso es clave, porque la basura no llega sola, llega por parte de la población. Entonces, cómo hacer esta parte, también cómo involucrar a instituciones académicas que tienen un gran peso ahí, ¿no? El Instituto Politécnico Nacional, el Campus Zacatenco, tiene también un gran peso histórico ahí y tiene importantes futuros ingenieros. Hay que hacerlos copartícipes. El Río de los Remedios también pasa por ahí. ¿Cómo va a ser esa parte? Pues con proyectos en los cuales haya una coinversión, sociedad civil, habitantes, gobierno. Ahora que abordas el tema del río en temática de agua, por ejemplo, ¿qué problemáticas tiene esta demarcación? Falta de agua en algunos lugares, así como hay fugas constantes en algunos puntos, como es la zona de Ticomán, la zona de Acueducto, ahí hay bastante agua, y por otro lado encontramos la escasez de agua en San Juan de Aragón principalmente, o en esta otra zona que tiene que ver con la Gertrudis Sánchez, la Malinche, en las cuales pues no hay la suficiente agua, y se ha convertido también en un problema incluso hasta político. Hemos encontrado el cierre de avenidas por ese tema. Por el tema del agua, ¿qué propuestas crees que se vayan a dar al respecto? Tenemos que hacer el uso del agua,
de lluvia, sacarle más jugo, se tienen que hacer acciones de tipo ecológico, de habitación por habitación. Creo que ese es un punto importante, el que se incentive a la población a hacerlo. Tiene que haber una pequeña inversión, pero que va a ser redituable al final de cuentas para los habitantes de esas colonias donde se ve afectado ese tema de lo que es la falta de agua, que es terrible. Cuando no hay agua es terrible siempre. Bien, finalmente tu pronóstico, tu conclusión para este debate que vamos a ver ya en unos Pues minutos. creo que será un gran debate, es una demarcación con muchas bondades y también muchas complejidades. Tienen una oportunidad de oro los candidatos para poder darnos respuestas, darnos soluciones. Es una demarcación que tiene todo tipo de niveles socioeconómicos y en el que conviven muchos mexicanos por el paso a la Basílica de Guadalupe, por ser el paso de las orillas colindantes con el Estado de México, la salida a autopistas importantes como la México-Pachuca, la salida hacia Querétaro. Entonces, creo que es una oportunidad de oro para nuestros candidatos, para que los ciudadanos podamos conocerlos. Muchísimas gracias, Guillermo Torres, politólogo por la UAM. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que haya que decir al respecto de la Gustavo Amadero? Gracias, Iván. Pues bueno, pues es el momento para que todos podamos conocer a nuestros candidatos en este excelente ejercicio que ha hecho Capital 21 de conocer a nuestros candidatos a diputados, alcaldes, que no hay excusa, que conozcamos las propuestas de todos y cada uno de los candidatos. De acuerdo, pues muy amable. Y bueno, nos enlazamos en estos momentos ya a este debate entre quienes aspiran a gobernar la alcaldía de Gustavo Amadero. Recuerde que al terminar el debate lo espero en este mismo espacio para la mesa de análisis con respecto a lo que haya sucedido ahí. Yo soy Iván Herros, que tenga muy buenas tardes. Lo espero en este espacio. Siga por Capital 21.